pero creo que todas las recomendaciones que han sido más holísticas nos deben llevar a una reflexión como país. ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Y cómo el Estado va a responder a ello? Nosotros desde la Defensoría del Pueblo vemos positivamente este informe. Estamos ahora conectados con Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada. Muy buenos días, Eliana. Nicolás, muy buenos días. ¿Cuál es digamos, la impresión, la evaluación que tienes, Eliana, de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es un informe muy positivo para el Perú como país, pero también para nuestro Estado, porque da cuenta precisamente de la investigación que hace y el análisis la comisión luego de una visita, tomando fuentes y citando informes y reportes de nuestra institución, la Defensoría del Pueblo, respecto de lo ocurrido. Y hay que señalar que cualquier persona puede tener una opinión respecto de este informe, pero las opiniones deben estar enmarcadas en la naturaleza de este informe. Un informe de país da cuenta de la situación y hace recomendaciones al Estado peruano. En efecto, siendo un informe de país, no es un informe vinculante, pero marca un importante derrotero. No estamos hablando de una denuncia, por eso es que en él no se imputan o establecen responsabilidades individuales. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo, nosotros recomendamos al Estado peruano, a través del Ejecutivo, que puedan dar cumplimiento a esas 36 recomendaciones que van, establecer un mecanismo de trabajo interno, pero también saludar esta posibilidad que ha dado la Presidenta de la República de establecer el mecanismo a través de la relatoría. Sin embargo, también hay que señalar que para la elaboración de este informe, el Estado peruano ha sido consultado y ha elevado sus observaciones, consulta que fue presentada el 28 de febrero por la Comisión. Se han hecho las observaciones en dos momentos. La Defensoría del Pueblo fue requerida por el Ministerio de Justicia para poder tener una valoración, y la valoración nuestra era que en conjunto nosotros coincidíamos con las conclusiones y hacíamos énfasis en una recomendación que va al Estado peruano en el sentido de que se podía evaluar, y obviamente esto pasa por una decisión del Estado, de la conformación de una comisión de expertos internacionales independientes. Creo que eso es importante, seguramente con más calma lo van a evaluar. Este no es un juicio a la institución, sino el derrotero de aquellos hechos muy lamentables que han ocurrido después del 7 de diciembre y que necesitan una respuesta. Respuesta que, en nuestra opinión, para que no haya impunidad, va a estar enmarcada en el rol que le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, y en las demás acciones que están ahí señaladas, va a corresponder al Ejecutivo y a los otros poderes del Estado. Claro, ahora, el informe, y yo creo que esto es lo más valioso a resaltar, no se limita a hacer una evaluación de las circunstancias de la muerte de cada una de las personas que fallecieron, sino del contexto que hizo posible que esto ocurra. Y acá se habla de problemas de discriminación, de polarización política, de confrontación en el país. Entonces, es cierto, Eliana, tiene que haber una investigación independiente, rigurosa, severa, tienen que castigarse todos los responsables por las muertes, por todas las muertes. O sea, no estoy hablando solamente de las que murieron en manos de las Fuerzas Armadas y de la policía, sino de las 11 personas que fallecieron por no recibir atención, o de los responsables del asesinato del suboficial Sonco. A lo que voy es que si no tomamos en cuenta este informe para resolver los problemas de fondo del país, que son los que la Comisión sorprendentemente nos ha puesto sobre la mesa. Así es, el tema de la no impunidad es importante porque necesitamos justicia, necesitamos verdad, necesitan reparación las víctimas y sus familiares, pero como correlato a todo ello necesitamos reconciliación. Y ese informe tiene el valor de señalar
cómo es que estos problemas estructurales nuevamente se han puesto en la escena nacional a partir del golpe de Estado que pretendió dar Pedro Castillo el 7 de diciembre. Esto nos lleva justamente a los desencuentros entre la ciudad capital y el interior del país, a la situación de dolor, de frustración que hay en la población, muchos de ellos movilizados en protestas legítimas, pacíficas, y por supuesto desde la Defensoría siempre hemos pedido que la investigación sea por todas las muertes, y estamos haciendo esa supervisión. Investigación sí, y por eso también nosotros señalábamos que una comisión de expertos independientes nos ayude en ese proceso de entendimiento de la comprensión de las causas y de cómo como país vamos a salir adelante. Por ello, valoramos mucho que se haya puesto el énfasis en el diálogo nacional. Diálogo nacional que hay que señalar desde diciembre intentó el Ejecutivo. Obviamente las heridas están abiertas, el diálogo tiene que darse en escenarios donde haya confianza, donde haya reconocimiento de errores, donde haya sinceros pedidos de perdón por lo que se haya hecho mal y por supuesto confiando en la institucionalidad del país. Tengo que ir a una pausa, te rogaría que te mantengas conectada, por favor, porque tenemos todavía 2 o 3 cosas importantes de las que conversar. Te voy a agradecer si te mantienes en la línea. Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada, está en la línea. Volvemos con ella. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Exitosa. Estamos conectados telefónicamente con Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada. Eliana, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla del contexto al que le da mucha importancia, y yo creo que es realmente significativa la importancia que le dan al tema del contexto. Una de las preocupaciones que expresa es el intento de cambiar a las autoridades electorales o adelantar sus plazos de vigencia o modificar los votos requeridos para la Junta Nacional de Justicia o la manera como se está manejando el tema de la Defensoría del Pueblo. Esto a mí me ha resultado sorprendente, sinceramente. Sí, lo que pasa es que desde el sistema interamericano siempre ha habido una preocupación por establecer estándares para la elección de altas autoridades, que éstas sean en base al mérito, ¿no? Que sean personas que tengan una aprobada calificación para los cargos, que sean procesos abiertos, transparentes, en fin. Pero con el sistema electoral, la preocupación viene por la forma como se está actuando y por supuesto hay recomendaciones que van directamente dirigidas al Congreso de la República. Será el Congreso de la República que tiene los proyectos de ley, hay voces que se levantan por hacer el juicio político, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en una sentencia en ese sentido, que hace ver que tendrían que evaluar esa situación. Y eso es importante precisamente por lo que estamos hablando, o sea, de qué institucionalidad estamos hablando en nuestro país. ¿Le damos coherencia, credibilidad a las instituciones o es que se quiere tomar el control de todas las instituciones, no solamente para la elección, sino también para los procesos, para los procesos de sanción, porque por ejemplo, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones se pretende que sea sometido al juicio político. Y claro, es una autoridad que tiene una relación directa con los resultados de los comicios electorales. Y en ese sentido son los partidos que al perder las elecciones, por ejemplo, podrían hacer uso de ese juicio político contra dicha autoridad. Entonces, sí es un tema de preocupación, no es la primera vez que lo señala la Corte Interamericana, pero creo que todas las recomendaciones que han sido más holísticas nos deben llevar a una reflexión como país. ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Y cómo el Estado va a responder a ello? Nosotros desde la Defensoría del Pueblo vemos positivamente este informe. Yo hoy estoy en Juliaca, tenía
programado una reunión, voy a reunirme con los familiares de las víctimas, hacer visitas, porque lo importante es cómo nos acercamos al sur del país. Hay una decisión muy fuerte en términos de discriminación, de exclusión, el tema de la pobreza, el tema de la desnutrición está presente en nuestro país. Entonces, hay una agenda muy amplia para establecer diálogos, hay una agenda muy amplia para llevar desde el discurso político a lo que es la participación ciudadana, pero esto pasa por generar confianza y como tú lo dices, todas las instituciones públicas han reconocido desde el 7 de diciembre que hay una sucesión legítima de la señora Boluarte. Nosotros confiamos en la Defensoría que más allá de las opiniones que cada quien pueda tener y la valoración del contenido del informe, su enorme contribución para poder reencontrarnos como país. Claro, porque ha habido respuestas altisonantes y sinceramente me ha llamado la atención, por ejemplo, la confusión que algunos todavía tienen en qué es la comisión y qué es la corte, o sea, o gente que ha tenido expresiones muy groseras y que claramente no ha leído el informe, ¿no? Pero el problema es que esto va en sentido contrario de la invocación que hace la comisión, como yo creo que tal vez la más importante de sus conclusiones. Los peruanos necesitamos reencontrarnos, necesitamos diálogo, necesitamos buscar aquello que nos une porque estamos en una especie de fango de confrontación, enfrentamiento, polarización, que yo creo que la sociedad no resiste más, Eliana. Así es, estamos en un escenario de vencedores y vencidos y eso tiene que superarse y para superar ello creo que la comisión nos dé elementos. Por ejemplo, aquellas voces que inmediatamente dicen hay que retirarnos porque no debemos seguir. El sistema interamericano es un sistema al cual pertenece el Perú y mide también la calidad de democracia que tenemos. Es una posibilidad de ir a la justicia supranacional para las personas individuales por la vigencia de sus derechos humanos. Y este informe no es eso. Por eso aquellos que dicen no han imputado responsabilidad directa, hay un desconocimiento, una ignorancia sobre lo que es un informe país respecto de una denuncia. Ahora, si no hacemos lo que ahora nos está diciendo la comisión a modo de recomendaciones generales, es probable que todo llegue a escalar y llegar a la Corte. Es más, un retiro de la competencia de la Corte Interamericana no va a ser posible. Eso se intentó en el año 99 con el caso Baru-Bitzer contra el Perú y no ha sido posible. Ahí tiene la Defensoría del Pueblo un informe. O el denunciar la Carta Americana nos pondría en la situación de Venezuela o de Trinidad y Tobago, que son países que se han retirado. Y el retiro no es inmediato. Para quienes están levantando esas voces, opera un año después y todo lo que pasó desde el 7 de diciembre y todo lo que pasó mientras había la competencia de la Corte es viable. Es más, ahora la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, tiene una medida cautelar que le da el Estado peruano por su vida porque se lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos que dimensionar el valor de lo que nos están diciendo y no cegarnos desde nuestras posiciones a que no tiene ninguna valía. Como informe país es importante, marca un derrotero y en ese derrotero hay que seguir. Se establecerán las responsabilidades individuales, pero lo importante es cómo nos reconciliamos como país, cómo podemos hacer que aquellas personas que tienen mucho dolor, mucho sufrimiento, algunos mucha rabia y frustración, pueden decir vamos a enrumbar de nuevo, pero eso pasa por generar espacios de confianza, de participación ciudadana, espacios donde la gente sea oída y sea respetada sobre todo, independientemente de su lugar de origen, del idioma que habla, independientemente de cómo se expresa, y dejar algo importante que también dice el informe de sobrecriminalizar la protesta. Las personas tienen derecho a protestar y, por supuesto, separar aquello de los actos violentos que sí se deben investigar, se tiene que detener, establecer responsabilidades. Para eso tenemos un sistema judicial que tiene que operar y tiene que imperar. Y, por supuesto, reconocer también el valor de nuestras fuerzas
del orden, porque hemos oído voces decir no dicen nada de las muertes de los efectivos en Puno. Sí se dice, pero no es que un informe de la comisión va a determinar quién tiene la responsabilidad. Lo que está pidiendo es que haya una investigación oportuna, célere, imparcial, con fiscales y jueces independientes y que tengan formación en derechos humanos. Ahora, una última pregunta. Se ha generado una especie de controversia, una controversia entre lo que ha declarado Daniel Maurate. Daniel Maurate dice que el gobierno no ha promovido la Comisión de Delitos contra los Derechos Humanos o violaciones de derechos humanos ni ejecuciones extrajudiciales. Lo que él dice es que puede haber habido violaciones de derechos humanos y se refiere no solamente a las personas que no pudieron trasladarse por los bloqueos, sino se refirió explícitamente al caso de esta persona que en Lima recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. Y esto ha generado la respuesta de Alberto Tarola, algo así como que dé explicaciones, que por qué dice eso, más o menos, ¿no? Lo ha pechado. No, bueno, en realidad yo no voy a referirme a las controversias que hay en el propio Ejecutivo, pero sí tengo que señalar algo importante. Ya la Defensoría del Pueblo señaló en el informe 190 que había violaciones a los derechos humanos. La Comisión señala que hay violación a los derechos humanos, pero pone en condicional, como cuando a alguien imputa un delito, es el juez el que va a decir si eres delincuente, dicen podría calificar como masacre o ejecución extrajudicial. Podría, ese es el condicional. Entonces, las violaciones a derechos humanos efectivamente son al derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad de participación, a la libertad de prensa, etcétera. Entonces, la comisión lo que está diciendo es investiga, preocúpate por eso. Tienes que establecer responsabilidades individuales de todo lo que pasó, no solo de los 49 civiles fallecidos en enfrentamiento. Hoy en Juliaca me informan, y debo ir donde el fiscal a verificar, por la muerte del suboficial Quispezonjo, hay una persona, un efectivo policial que está con una prisión preventiva, hay una investigación. Entonces, no podemos decir que no se están haciendo las cosas. De lo que se trata es de hacer bien. Y yo creo que esas controversias en el Ejecutivo, esas voces altisonantes, más bien no ayudan mucho. Tendrían que sentarse a decir por dónde vamos, qué vamos a hacer, porque el otro tema importante es cómo inoculamos el tema de los derechos humanos como una posibilidad para todos los peruanos, todos. Y eso significa esas 11 muertes de personas que no llegaron porque bloquearon una carretera en una ambulancia, las muertes que se dieron por la salud, las muertes que se dieron al fragor de la toma de carreteras, o sea, muertes que nada tenían que ver ni siquiera con la movilización. Pero hay un sinnúmero de personas heridas, miembros de la policía, civiles. Esta tarde voy a visitar heridos en Juliaca, personas que no han quedado bien. Hay una respuesta que ha sido importante desde el Ejecutivo, que ha sido la conformación de esta comisión de alto nivel para darles un apoyo económico y el apoyo estatal. Nosotros seguimos ese proceso. Se les ha dado 50,000 soles a los deudos de los fallecidos, pero también 25,000 soles a los heridos. Ya son 4 listas que se están dando. Hacemos las visitas a los heridos. Entonces, creemos desde la Defensoría del Pueblo que más allá de cuestionar públicamente y cuestionarse, debería haber una mayor cohesión en el Ejecutivo para responder a ello. Y decir también que un informe país no establece responsabilidades individuales y menos penales. Eso sí sería una nefasta intromisión en lo que le corresponde hacer al Ministerio Público y al final al Poder Judicial, quien es el que establece si hay una responsabilidad penal para poder condenar. Claro que sí. Eliana, te agradezco mucho, ha sido muy gentil, como siempre. Eliana Rebollar.